Vamos a analizar todas estas cuestiones con Abud Ongi, analista geopolítico que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Abud? Muy buenas tardes. Muy bien, Sergio. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, pues un día de nuevo con Donald Trump como protagonista, una entrevista a Político en la que básicamente repasaba la actualidad geopolítica y, si te parece, empezamos por lo que decía sobre Ucrania. Pedía elecciones, decía que Ucrania ya no es una democracia y que Zelensky tiene que ponerse las pilas. Dice que Rusia está en una posición negociadora mucho más fuerte. ¿Qué te parecen estos mensajes de Trump? Estamos acostumbrados a sus vaivenes, pero es uno de los mensajes más duros hacia Zelensky. Exactamente, parece que Trump ha lanzado diferentes mensajes duros, como has dicho, en el tema de Zelensky, respecto a los líderes europeos, el tema de Maduro, todo eso. Trump anda lanzando esos mensajes que lo caracterizan su estrategia del manejo de su propia comunicación política. Es algo que no es nuevo. Tampoco es nuevo que Trump hablara de esta forma de Zelensky o de pedir unas elecciones en Ucrania, ya que hace poco también se refirió a Zelensky como dictador, dijo que no tiene justificación de quedarse en el poder. Y además el plan de Trump que discutimos las semanas pasadas, el plan de paz, uno de los puntos que incluye es esas elecciones supuestamente 100 días después de la firma del acuerdo, que no se ha llegado hasta el momento a poder encarnar este acuerdo en firma de los líderes. Aquí lo que estamos viviendo es un fenómeno diferente a lo que hemos acostumbrado de los gobiernos pasados de los Estados Unidos de América. Sabemos que al final había un movimiento, o hay todavía un movimiento globalista en diferentes gobiernos, diferentes líderes del mundo apuntan hacia ese sentido. Y en Estados Unidos nos hemos acostumbrado por tiempo a la política de Biden, la política de Obama, y toda esa corriente que realmente buscaba quitar ese individualismo, esas características especiales de las regiones, y veía que Estados Unidos es el sentido unipolar del mundo, donde se busca que Estados Unidos es el salvador de todo el planeta, el salvador del mundo, donde puede meterse las narices en diferentes lados. Lo que hemos acostumbrado con Trump hoy ya está cambiando. Trump viene con otra perspectiva completamente contraria. Y eso es lo que realmente no ha entendido Europa, no ha entendido Ucrania en primer lugar. Creo que la administración Zelensky en Ucrania ha jugado el rol del gobierno globalista que trata de separar toda la sociedad ucraniana de sus raíces, de su cultura, y tratar de meterse dentro de esa corriente global, esa corriente globalista, transformándose a un elemento más dentro de esa red global que estaba impulsada por mucho tiempo de Biden, por ejemplo, y de Obama antes. Entonces, hoy Trump maneja un discurso totalmente diferente y es lo que no encaja hoy en día con lo que está buscando Ucrania, bueno, más bien lo que está buscando la administración Zelensky. Y detrás de la administración Zelensky, evidentemente, los líderes europeos actuales. Entonces, unas declaraciones así como la que hizo Trump es como un golpe que trata realmente de llamar la atención, de decir, a ver, es que estamos en tiempos diferentes. Hoy estamos escuchando un presidente de los Estados Unidos que habla de que y confiesa de que Rusia está ganando, de que Rusia tiene mejor posición hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, y que pide claramente que haya elecciones para cambiar esa administración ucraniana. No es eso nada más, desde la llegada, si nosotros analizamos un poco los números, los datos, desde la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca, ha bajado, estamos viendo una caída libre de todo el apoyo económico de parte de los Estados Unidos a Ucrania. Entonces, Ucrania hoy en este conflicto ya no tiene el apoyo que tenía antes. Y al mismo tiempo,
Zelensky se aferró en el poder buscando realmente, ya está fuera del tiempo que le permite, ya está prácticamente en tiempo donde deberíamos de ver otro presidente en Ucrania, que probablemente ese presidente nuevo podría realmente cambiar la situación y podría acercarse a una paz un poco más estable con Rusia. Creo que las declaraciones de Trump, Sergio, vienen como un golpe de realidad, es decir, de darnos a entender todas esas características diferentes, distintas, entre lo que hemos acostumbrado de las administraciones estadounidenses pasadas y una administración distinta en el sentido de ya no vamos a hablar de un mundo unipolar, ya vamos a hablar de un mundo multipolar, donde lo que quiere Donald Trump es garantizar que en ese polo que le corresponde tenga él la autoridad máxima en todos los planos económicos, militares, en la sociedad, en todos esos sentidos. Pero aparte de esto, él está aceptando que haya otras polaridades en el mundo, otros polos en el mundo que realmente tienen su propia potencia, tienen su propia economía. Eso es mi hipótesis al respecto y creo que durante todo este nuevo escenario geopolítico, quien no encaja realmente es los líderes europeos, pero en primer lugar Ucrania, porque Ucrania, la administración Zelensky se puso al frente dentro de esa lucha entre la ruta globalista vieja, la ruta globalista que antes se impulsaba por Biden y por Obama, se puso al frente en la primera línea de batalla y dejó atrás los líderes europeos que se protegían o más bien agarraban Ucrania como pretexto, pero enfrentaron a que Trump es otra mentalidad, es otro tipo de administración que realmente no le importa un Estados Unidos unipolar, un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, sino que le importa la paz en el sentido regional y la economía estadounidense que realmente se fortalezca y que no le genere gastos que realmente para él como empresario pues no tienen ningún otro beneficio. Bueno, pues un Donald Trump que lanza duros mensajes contra Ucrania en un momento en el que la presión sigue incrementándose sobre Volodymyr Zelensky, pero también sobre los líderes europeos. La semana pasada la Comisión Europea anunciaba esta multa de 120 millones contra Elon Musk, contra su plataforma X. Está sentado muy mal a Estados Unidos, sobre todo a un Donald Trump que el viernes ya esbozaba un poco cuál iba a ser su línea con Europa, hablaba de decadencia, hablaba de líderes europeos cobardes. Y hoy en esta entrevista con Político el mensaje ha sido devastador. Te quiero preguntar por esto, Abud, porque vemos a un Trump cada vez más agresivo, humillando directamente, ¿no?, a los líderes europeos. Sí, es el discurso, la personalidad de Trump, como te dije, no la veo diferente a lo que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, estoy de acuerdo, estamos escuchando esos mensajes cada vez más agresivos. Pero creo que yo pondría esto dentro del mismo contexto que hablamos en la primera pregunta sobre Ucrania. La situación es mucho más allá que los gobiernos de algunos países. Es una corriente geopolítica global en el sentido general, más bien para no utilizar la palabra global, que está impulsando Donald Trump. Y esa línea geopolítica conviene a otros líderes como Vladimir Putin, como Xi Jinping, como diferentes otras potencias mundiales. ¿Cuál es esta línea? Es alejarse del globalismo, alejarse de esa corriente que impulsaban, como dije antes, diferentes líderes de los Estados Unidos y que buscaba realmente unificar, hasta cierto grado lo pondré entre paréntesis, sentimentalmente, en su forma de gobierno, en su forma de administración pública, a diferentes países del mundo, transformándolos a colonias de una red global. Lamentablemente, la Unión Europea hoy en día se quedó sola como una colonia de algo que no existe.
algo que no existe porque antes existía con Biden, antes existía con Obama, y la Unión Europea se fortaleció en ese sentido. Si nosotros analizamos hoy los líderes europeos, vemos gobiernos que realmente alejaron a Europa de sus orígenes, alejaron a Europa de su historia. Todos sabemos que la Unión Europea, bueno, Europa en general, fue esa cuna donde nacieron diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de tecnologías, el liderazgo en la ciencia, en la literatura, toda la historia de Europa. Prácticamente estos líderes actuales la pusieron como algo ya histórico, algo muy bonito para los museos, pero siguen una estrategia global, siguen la misma estrategia tal cual lo que se sigue en todos los países europeos, así como en Estados Unidos antes, donde de hecho hay algunos pensadores como Alexander Dugin habla un poco más fuerte, un poco más agresivo en ese sentido y dice que Europa se transformó a donde se hace el experimento posthumanista. Entonces, a diferencia, independientemente de las ideologías que tenemos, hoy en día vemos a Europa que está siguiendo una corriente bastante diferente a lo que esperamos de la Unión Europea. Y no estoy hablando de muchos años, estoy hablando de que si nosotros regresamos a la Primera Guerra Mundial, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, y si queremos también hacer un análisis histórico mucho más profundo, comparando con la situación actual, vemos a líderes europeos que realmente son actores de una red global que tratan, como dije, de transformar a Europa a una colonia. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la llegada de Donald Trump? Que es el líder de esa corriente globalista cayó. Hoy tenemos en la Casa Blanca alguien que no cree en esa línea, al contrario, está buscando un individualismo controlado. Controlado porque quiere separar todo el mundo en diferentes regiones, porque él está consciente que no puede tener el control de todo, es un gasto económico bastante fuerte, ha llevado la economía de Estados Unidos a la quiebra, entonces él negoció y está aceptando de tener diferentes regiones de poder en el mundo, y él quiere garantizar que su región sea realmente autosuficiente y que eso ayude, esa es su hipótesis, ayude la economía, el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos. Europa en ese sentido de repente se encontró sin esa cabeza que siempre se acostumbraba a tener y al mismo tiempo se encuentra en un conflicto al lado entre Rusia y Ucrania y ya no sabe qué hacer. Entonces, yo creo que por ahí va todo ese comentario de Trump. Es una burla bastante fuerte de los líderes europeos, pero también, si me lo permites, siento que sí lo merecen, porque al final no están haciendo nada para fortalecer realmente sus pueblos, sus sociedades. Sin embargo, están metiéndose los narices en donde no los invitan y al mismo tiempo están perdiendo el hilo, alejándose de su identidad, tratándose de encajarse en una corriente global que al final de cuentas no va a llevar a Europa a ningún resultado positivo. No lo digo yo, lo dicen diferentes, como dije, autores, pensadores. Vale mucho la pena que en verdad haya algún cambio en Europa, que tengamos en Europa un Donald Trump con una versión mejorada, una versión menos agresiva, más consciente de las necesidades de las personas, pero creo que si nosotros seguimos con gobiernos de ese tipo en Europa, pues no vamos a tener nada bueno en el futuro próximo. Bueno, pues un momento complicado para Europa, también para los líderes europeos, con un Donald Trump que desde luego no tiene piedad, al menos en sus mensajes, y en un momento en el que la actualidad pasa también por Venezuela. Decía precisamente el presidente de Estados Unidos que Maduro tiene los días contados y además, una vez más, pone encima de la mesa posibles ataques contra México y contra Colombia. Te quiero preguntar por esto, el ultimátum de Trump a Maduro y también las amenazas sobre México o Colombia.
Esas amenazas, Sergio, creo que encajan también en una política que impulsa a Donald Trump a voltearse hacia las zonas más cercanas a él, hacia lo que yo llamé hace rato su región de poder, su región de potencia, su región de fortalecimiento económico. Venezuela está ahí, parte de Colombia, parte de México, todos esos países, que él lo que está tratando de ver quién se alinea con su nueva política y quién no. Dentro de esa ecuación, Venezuela no encaja. No encaja por dos razones principales. La primera razón es el gobierno de Maduro y la ideología que trae ese gobierno, lo cual es una ideología híbrida, es una ideología de Transformers, es decir, una ideología que no sabes dónde poner. Es un gobierno izquierda, es un gobierno religioso, porque hemos visto que llega de repente Maduro a decir que va a entregar a todo Venezuela a Jesucristo, su Señor, y no sé qué. Un discurso demasiado raro de un líder supuestamente que viene de orígenes socialistas. Entonces, estamos tratando de hablar de un gobierno que no tiene identificación hoy en día como la que tenía antes en tiempos de Chávez. Entonces, Maduro, por esta razón, ha transformado al gobierno de Venezuela a un gobierno que no tiene identificación clara. Eso es la primera razón. La segunda razón por la cual se justifica por qué está haciendo eso Donald Trump, y no estoy diciendo que se justifica, es que le estoy dando la razón, no. Estoy tratando de decir se justifica su hipótesis o se aprueba su hipótesis, es toda la fuerza económica que tiene Venezuela representada en sus recursos naturales. Yo creo, Sergio, que el tema del narcotráfico es un pretexto bastante sólido y es un pretexto que no se puede negar en este sentido en el discurso de Donald Trump hacia su pueblo estadounidense. Ese pueblo que ha batallado durante muchos años con el tema del consumo de drogas. Hoy Trump dice, bueno, el consumo de drogas es culpa, en el lugar de culpar a la sociedad, es culpa de los proveedores que vienen de Venezuela y nosotros los vamos a atacar y los vamos a limpiar. Pero esto es el puro pretexto. En el fondo de las cosas, aquí hay una lucha de poder, porque estamos hablando de la reserva número 1 de petróleo en el mundo, y estamos hablando de que si Donald Trump aceptó esa división de regiones de poder, no le queda otra más que voltearse a lo que hay dentro de su región. Y en primer lugar, la economía necesita energía y la energía es sinónimo a Venezuela. Entonces, creo que, no quiero ser negativo, pero creo que el cambio en Venezuela es un hecho. Ya debemos de hablar de una época post-Maduro, ya debemos de pensar qué va a pasar después de Maduro, porque sí es cierto lo que dice Donald Trump, desde mi punto de vista, que los días de Maduro están contados. Es decir, ya va a haber un cambio, probablemente ese cambio, muchos nosotros estamos esperando qué va a pasar, pero realmente lo que se está discutiendo, creo, es cómo va a ser Venezuela después de Maduro, cómo va a ser la dinámica de la caída de este régimen. Porque lo que dije yo la semana antepasada también en Negocios Televisión, no se trata, Sergio, de quitar a Nicolás Maduro nada más, sino se trata de destruir toda la infraestructura que ha hecho, porque es una infraestructura bastante influenciada por todo lo que ha metido Maduro con su gente. Entonces, si le dices a Estados Unidos, bueno, Maduro se va, eso no es suficiente. Lo que buscan es desmantelar toda esa infraestructura para proponer una infraestructura nueva, una infraestructura que realmente sirva a los intereses de los Estados Unidos de América. Que déjame decirte, y a pesar de que suena un poco raro, Maduro ha servido por muchos años a Estados Unidos. Maduro se quedó en el poder porque al final de cuentas sí tenía esa luz verde de parte de los gobernantes globalistas de Estados Unidos, como Biden, como Obama. Hoy en día Maduro, con todos los cambios
ideológicos que ha impulsado dentro de su gobierno, con esa mentalidad de meter a todo el mundo ahí, se transformó también a un gobierno que busca encajarse dentro de esa corriente globalista. Y para mí Venezuela es el sinónimo o es un espejo de Ucrania en la Unión Europea. Es decir, Venezuela en Latinoamérica y el continente americano es un Ucrania en la Unión Europea. Se comparan las mismas características, nos llevan a unas ecuaciones parecidas y nos van a llevar a unos resultados al mismo tiempo muy parecidos entre sí. Bueno, pues un momento clave para saber qué sucede con Venezuela, con un Donald Trump, bueno, pues que tiene para todos, pero que tiene sobre todo el foco puesto en Nicolás Maduro. Abud, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias por tu análisis. Encantado, Sergio. Saludos. Un placer contar contigo por aquí.